Los países pobres son exportadores de materias primas como el cacao, hierro y diamante crudo. En cambio, los países ricos exportan productos más complejos, como el chocolate, carros y joyas. Si los países pobres quieren enriquecerse, deben dejar de exportar sus recursos en forma cruda y concentrarse en la adición de valor para ellos. El reto del desarrollo es acumular conocimiento productivo y difundirlo en la sociedad. Seguimos acá en Hablemos de Desarrollo, Uniendo Territorio, y hoy tenemos un programa muy interesante. En unos minutos más estaremos entrando en comunicación con Fabián Bollera, representante del INTA, quien nos estará contando sobre un proyecto que se llevó a cabo en la ciudad de Río Grande hace unas semanas sobre lo que es el cultivo de hongos. Por lo que sé, tuvo una gran afluencia esta actividad. Y creo que toda esta cuestión está tomando otra relevancia. Creo que el INTA viene trabajando hace bastante, pero me parece más interesante que escuchemos a Fabián. Fabián, ¿estás al aire? ¿Cómo estás? Habla Connie. ¿Qué tal? Buenos días, Connie. Un gusto estar en este espacio. ¿Cómo andas, Fabián? Muy bien, muy bien. Decirte que el proyecto no se lleva adelante en Río Grande, se lleva adelante en todo Tierra del Fuego y, bueno, en forma articulada con la universidad. Muy buen dato. Bueno, ¿querés contarnos un poquito más sobre el proyecto, sobre cuál es, en el marco de qué se está, digamos, trabajando estas actividades en particular? Sí, cómo no. El proyecto surge por una demanda de los productores frutícolas locales, concretamente de aquí de Ushuaia. Vos sabés, Connie, que en Tierra del Fuego hay una marcada estacionalidad. Tenemos prácticamente 5 meses donde los cultivos se detienen por los días cortos, por el invierno riguroso que tenemos. Por la falta de luz, claramente. Y la falta de luz, claro, que producir implica hacer un ejercicio de fisiología, ¿no? Hay que implementar sistemas de iluminación y, bueno, calefacción y bueno, en ese marco nos pusimos a pensar y surgió la producción de hongos, entendiendo que es un cultivo que si se le dan las condiciones mínimas se puede desarrollar a lo largo de todo el año. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a explorar un poco el tema y bueno, hicimos un primer sondeo en la comunidad a ver cuánta recepción tenía este tema. Esto fue a principios del año pasado y la verdad que la respuesta fue total. Y bueno, y ahí nos vinculamos con la universidad, ¿no? Aparece Noelia Paredes, ella es una doctora en micología que trabaja en la universidad. Y bueno, y nos planteó que quería aportar en este tema, en este proyecto. Y bueno, y largamos con los primeros ensayos, compramos micelio, que viene a ser la semilla que permite el cultivo de los hongos, y pensando en el aprovechamiento de un residuo que es muy abundante en Tierra del Fuego, que es el proveniente de la industria forestal, concretamente aserrines y virutas de lenga. Muy interesante el tema, Fabián, y te quería hacer una consulta pensando por ahí de estas pruebas pilotos que estás llevando y que estás trabajando igual con un grupo de productores. Me gustaría saber si ellos están, digamos, asociados de alguna manera, o vos ves que están trabajando en la asociatividad, o lo están trabajando de manera aislada con distintos productores. O sea, Mirá, ¿cuál ha sido el criterio en todo caso? A ver, lo que hicimos por el momento fue largar un ensayo con resultados muy interesantes, cultivando en estos sustratos que te mencionaba, concretamente un hongo que es el Pleurotus ostratus, o la gírgola, o el hongo ostra, conocido vulgarmente como hongo ostra o gírgola, y bueno, y la realidad es que no había experiencia en el país de cultivarlo sobre esta madera, y bueno, tuvimos muy buenos resultados. A partir de ahí, bueno, trabajamos en forma articulada con la universidad en el desarrollo de un módulo de producción, y también hubo aporte de la comunidad, ¿no? Cuando te comento todo esto, hay todo un proceso por detrás, en el cual se sumó un montón de gente que fue haciendo sus aportes. Uno de ellos es un jubilado de Ushuaia que, bueno, tiene mucho conocimiento de la cuestión tecnológica, y bueno, hizo sus aportes en el desarrollo de este módulo de producción. Él es Miguel Santo, que incondicionalmente se sumó al proyecto y bueno, y puso todo su saber.
Entonces desarrollamos este módulo, pudimos tener algunos datos de producción que eran vitales, y bueno, y recién ahí sí nos largamos con los cursos. El 20 de mayo hicimos un curso aquí en Ushuaia. La realidad es que tuvimos más de 100 inscriptos cuando hicimos la convocatoria. Ese curso lo destinamos a emprendedores y productores. Queríamos dar respuesta a esa demanda que habíamos tenido los productores frutihortícolas, y la verdad que fue muy interesante porque la primer parte del curso la dictamos en el laboratorio de la universidad, y bueno, fue la verdad que un gustazo ver a los productores empapándose de la cuestión fisiológica de los hongos, de cómo viven, cómo funcionan, cómo se reproducen, cuestiones básicas que sirven de apoyo a la hora de largar un cultivo, ¿no? Es un organismo nuevo que tiene sus características que hay que conocerlas, y bueno, y fue muy interesante eso, ¿no? Por un lado la parte teórica que la vimos en la universidad, que puso a disposición su laboratorio, y después la parte práctica en el INTA, en la Agencia de Extensión Rural INTA Ushuaia, y con un condimento. Nos preocupaba el tema de la demanda, ¿no? Y la aceptación de este hongo. Y así que bueno, se convocó al sector gastronómico, a algunos referentes locales, y hicimos una degustación. Ahí agradecerle a Facundo Chiara, que preparó estas gírgolas de distintas maneras, y bueno, la aceptación fue total. Esa percepción de los chefs nos ayudó a saber que este hongo, por ejemplo, lo valoran tanto más que el champiñón, que el portobelo, que son unos hongos más conocidos que llegan al mercado, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. La verdad es que vos estás describiendo un trabajo sumamente articulado, y Silvina está desde Ushuaia escuchándote, Fabián. Silvina, estás en el aire, si querés hacer preguntas. Hola, Silvina. Sí, quería aprovechar. Hola, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Silvina, ¿cómo estás? Bien. Hola. Fabi, te quería preguntar, desde tu opinión, porque entiendo que el proyecto de hongos se vincula también a una cuestión de lo que es la aprovisionamiento de alimentos en Tierra del Fuego, ¿no? Y que atraviesa a todos los productores primarios. Si nos podés dar tu opinión del sector o de la situación de autoabastecimiento de alimentos en Tierra del Fuego. ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectiva le ves? Sí, hoy por hoy es un desafío, es un tema que se ha abordado desde distintas aristas, y sigue siendo un desafío, ¿no? Lograr tener nuestro propio, o por lo pronto ir incrementando el porcentaje de abastecimiento de productos locales, con productos locales. En ese sentido hay un recorrido que tenemos por delante inmenso, y esto de los hongos aparece como un aporte más en ese sentido, pero bueno, está todo el desarrollo que el INTA viene trabajando, y bueno, y la provincia entendemos también apuntalando para lograr avanzar en ese sentido, ¿no? Lo que vos planteás, Silvina, es una realidad. En el tema de carnes, con suerte estamos abasteciéndonos en un 20% de la demanda local que tenemos, es decir, producimos carnes para solo abastecer el 20%, o sea que el 80% de las carnes vienen del continente, y en lo que es verduras y frutas yo diría que el 95-98% por ahí, o sea, es muy poco lo que se produce localmente. Pero bueno, hay una cuestión, entendemos que cultural que superar, y esto de la estacionalidad de la producción entendemos que también juega y muy fuerte, ¿no? El hecho de que los productores vean detenida su actividad por las inclemencias del tiempo, por los días cortos, y bueno, y en ese sentido esto de los hongos es un aporte para darle otras posibilidades, digamos, a los productores, ¿no? El hecho de poder mantener la actividad a lo largo de todo el año no es menor a la hora de mantener una estructura de producción. Bien, Fabián, ¿Y existe estudio o posibilidades de adaptarlo a cada temporada? Quiero decir, en invierno existe posibilidad de seguir trabajando con algunos alimentos. Sí, existe la posibilidad de trabajar con algunos alimentos, por ejemplo con brotes, los hongos también, o sea, en tanto se logren controlar las condiciones de temperatura y humedad, es una producción muy intensiva, y en poco espacio se logra una producción muy importante. Pero bueno, no obstante ello, en el tema hortícola hay mucho para avanzar,
en la producción en la temporada de cultivo, digamos. Son muy pocos los productores que hay en Tierra del Fuego, y ahí bueno, está pendiente un tema de definición de políticas vinculado al acceso a la tierra, a definir áreas de producción, a polos de desarrollo hortícola, que queden por fuera de la especulación inmobiliaria y la especulación por la tierra, y bueno, generar las condiciones para producir a escala, que es muy factible en Tierra del Fuego producir prácticamente todo, ¿no? Todo lo que sea verdura de hojas, bueno, todo lo que son frutales menores, los berries, frutillas, bueno, y lo de los hongos es un aporte más, entendemos que interesante en tanto se le puede dar una utilidad al residuo forestal, y bueno, y transformamos un residuo en un alimento que es muy valioso. Nutricionalmente los hongos aportan todos los aminoácidos, tienen mucho nivel de proteína, casi al nivel de la carne, y bueno, es algo interesante en tanto este residuo es hiperabundante en Tierra del Fuego. Bien, Fabián, te hago una última pregunta. Sí. ¿Cómo continuaría este proyecto ahora? ¿Cómo está la agenda del INTA para...? A ver, entendemos que afianzando este vínculo con la universidad, el INTA en Tierra del Fuego tiene 2 sedes, una en Río Grande, que es la Agencia de Extensión Rural Río Grande, y la otra agencia de extensión es la de Ushuaia, es decir, son 2 agencias de extensión. Nosotros dependemos, el INTA en Tierra del Fuego depende administrativamente de la Estación Experimental Santa Cruz. En las estaciones experimentales se hacen las 2 cosas, se hace investigación y se hace extensión. Entonces la parte de investigación que no tenemos en Tierra del Fuego, la tenemos que articular con los organismos locales. Y bueno, por eso la Universidad de Tierra del Fuego aparece como un actor clave para profundizar estos procesos que estamos poniendo en marcha. Y bueno, es desde ahí que, bajo esa lógica, que se pensó este proyecto de cultivo de hongos. Y bueno, ¿cómo sigue el proyecto? Tenemos que seguir respondiendo a la demanda de capacitaciones. Ahora el 11 de julio vamos a dictar un nuevo curso de producción de hongos comestibles, y seguramente vamos a tener que seguir repitiendo. Con lo cual, bueno, ya hicimos un curso en Ushuaia, hicimos un curso en Río Grande, ahora el 11 de julio se repiten en Ushuaia, y mientras tanto seguimos con ensayos de producción de distintas especies de este hongo que es la gírgola, en distintos sustratos, en troncos también, porque es un residuo muy presente en los aprovechamientos forestales. Estamos probando otro hongo que es muy valioso, que se lo considera en Oriente como medicinal, que es el shiitake, y otro hongo que en España es muy conocido, que se llama la setacardo. Y bueno, hay muchísimo para hacer en lo que son hongos de cultivo, pero también en la puesta en valor de los hongos silvestres, que muy poco sabemos. Y todo esto tiene que estar atravesado por una demanda de la población y por el sector gastronómico. El sector gastronómico entendemos que tiene un rol vital, y entendemos también que está con esta lógica de poner en valor los sabores locales y los valores y los productos frescos y locales, así que ahí hay un punto de encuentro muy favorable. Estamos con Fabián, quería invitarte a participar, antes de que cierren las chicas, quería invitarte a participar en el programa más tipo columna o una vez por mes, porque el tema de alimentos lo consideramos como fundamental para el tema de desarrollo y sobre todo soberanía alimenticia. Así que invitarte a participar cuando gustes, o te vamos a estar llamando, molestando más seguido para tratar este tema que es tan importante para la provincia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, el tema de seguridad alimentaria es vital. Estamos en una isla, eso nos pone en condiciones, por un lado favorables por la cuestión sanitaria, pero por otro lado es una dependencia muy fuerte de las producciones continentales. Con todo lo que eso implica, con los riesgos de que los alimentos lleguen, los riesgos de catástrofe que tenemos aquí, y bueno, y por otro lado lo que es soberanía alimentaria, ¿no? El hecho de la incidencia de los productos locales sobre cuestiones culturales, ¿no? No es lo mismo comer frutas producidas acá que producidas en otros lugares, ¿no?
y lo mismo con el resto de los alimentos, así que ahí hay todo un desarrollo pendiente que es más que interesante. Bueno, Fabián, te agradecemos un montón el tiempo que te estuvimos robando. Vamos a seguir, como decía Silvina recién, conversando seguramente en más de un programa porque consideramos que realmente la cuestión de alimentos es algo que es vital, sobre todo teniendo en cuenta esto que decías, ¿no? Que somos una isla. Así que te agradecemos y estamos en contacto y nada, estamos a disposición para cuando quieras acercarte un poquito a la comunidad, digamos. Bueno, con mucho gusto, Connie, la verdad que un placer compartir este espacio y bueno, y compartir toda esta articulación que estamos teniendo con la universidad. Entendemos que de esa forma nos potenciamos, se producen las sinergias y bueno, y también dar a conocer que este proyecto está siendo apoyado por el gobierno de la provincia. Eso iba a preguntarte, Fabián, porque sé que teníamos que cerrar la nota y me van a retar, pero lo cierto es que en ningún momento hablabas de articulación con el sector privado, es decir, con el productor, con la universidad, pero estaba faltando como una pata, digo, para bajarla, digo, gobierno, ya sea a nivel provincial o a nivel municipal, digo, pensando que el INTA es nación, ¿no? Sí, no, el gobierno se interesó y mucho por este tema y bueno, el curso de Río Grande lo articulamos con el Ministerio de Industria, el de aquí de Ushuaia también lo vamos a articular con el Ministerio de Industria. Ellos están al tanto de lo que venimos haciendo con la universidad y bueno, y desde ya que los emprendedores y los productores están muy interesados en este tema. Ya hay 3 productores que se están largando a producir de manera comercial. Ya hay una demanda concreta por algún hotel, porque como te decía, valoran mucho este producto, pero bueno, esto va de a poco, es un proceso que recién empieza y hay que ir acompañándolo. En la medida que haya un compromiso de los productores, de los emprendedores, bueno, yo entiendo que la Universidad del INTA va a redoblar los esfuerzos y vamos a profundizar todo lo que implica en el área de investigación y extensión. En ese proceso estamos, esto recién empieza, hay mucho por delante y bueno, pero desde ya hay un interés del gobierno de la provincia de acompañar esto, lo hemos hablado con el Ministerio de Industria, lo hemos hablado con el Ministerio de Ciencia y Técnica también, así que entendemos que ese es el camino, ¿no? De generar una red local, de generar las capacidades locales para que este tema se desarrolle. No vemos otra manera, no entendemos el proceso de otra manera, no creemos que trayendo al referente de nación este tema pueda llevarse a cabo. Tenemos que desarrollar nuestras capacidades y hacernos fuertes desde lo local. Bueno, Fabián, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Bueno, un saludo para vos, Connie, para un abrazo Silvina, grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta Chau, luego. chau. Seguimos acá en Hablemos de Desarrollo con Connie acá en Río Grande y Ushuaia y Silvina en Ushuaia en Silvina. Acabamos de escuchar Llegará al mar a mi barquito. Uy, perdón, ya me retrabé. Queremos aclarar que es una canción que es para Olivia, ¿sí? Olivia es parte del equipo, aunque no esté todavía afuera, pero iba dedicado para Olivia, para la bebé de Silvina, ¿sí? Es una canción que le canta el padre, para el que no sabe, es armenio el padre de Olivia, así que para nosotros es como bastante emotivo toda la cuestión de Olivia. Bueno, habiendo pasado todas las revistas La vida personal de Silvina, que nos está escuchando en Ushuaia, creo que está... Gracias por hacer pública la vida de nuestra pareja, Connie. Bueno. No están poniendo cara rara, no sé si le simpatiza tanto que contemos tanto. Bueno, decirle que acá somos así y bueno, somos una gran familia, así que está bien que publique tu vida personal, Silvina. Pero vamos a retomar algunos puntos de lo que quedó con la conversación con Fabián Bolleras, que me parece como interesante varias cuestiones. No sé qué opinan acá en la mesa, pero voy a ir tirando unos puntos a ver qué les parece y haciendo la aclaración al público de que, bueno, Silvi, vos estás con algunos problemas de delay porque, bueno, Silvina no está acá y las comunicaciones a veces se complican, más en el fin del mundo. Algunas cuestiones que rescato de lo que hablamos con Fabián. Primero, en principal, el trabajo articulado. Qué importante es ese
círculo virtuoso, ¿sí? Universidad privada, sector privado y el Estado, ¿no? Digo, esto es estas actividades en particular, entiendo yo, de los hongos, digo, se pueden enmarcar en una cuestión mucho más amplia, que es la que trajeron ustedes a colación, que era la cuestión de la soberanía alimenticia, ¿no? Sí, Connie, yo acá tengo para compartirles una pequeña definición sobre lo que es la soberanía alimentaria, en realidad, que es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Esto implicaría la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la práctica de la venta por debajo de los costos de producción. ¿Qué opinas de lo que leíste, digo? En realidad me parece que estos proyectos que está llevando adelante el INTA, principalmente esto del hongo, es sumamente interesante en esto de poder rescatar la soberanía alimentaria. Me llamaba mucho la atención lo que decía Fabián respecto a la cantidad del porcentaje en sí de alimentos que llegan desde el continente hacia la isla. Y que quizás a través de estos incentivos a pequeños emprendedores podemos llegar a generar un mercado más interno de alimentos, por lo menos, para poder también aportar al desarrollo y dejar de depender tanto del continente. Creo que Tierra del Fuego tiene todas las condiciones para poder desarrollarse en este sentido. Si bien el factor climático claramente es una especie de desventaja. Pero bueno, con todas las tecnologías que tenemos hoy, quizás se pueda abundar en esto. Silvina. Sí, yo creo que también algo de lo que decía Fabián, hay una cuestión cultural detrás, ¿no? Sí. Y durante mucho tiempo la discusión en Tierra del Fuego sobre qué sector desarrollar o por qué nosotras que hemos trabajado en distintos sectores, la competencia por la tierra también, ¿no? Que es una realidad de Tierra del Fuego. Sí. Hay pocos espacios para ampliar determinada actividad productiva y muchas veces la industria electrónica, la industria promocionada compite con pequeños emprendimientos. Y no es hablar mal de la industria, ¿no? Yo creo que todos los sectores son importantes. Pero bueno, también que hay determinados sectores que llevan otro tipo de esfuerzo, otro tipo de conocimiento y las instituciones para apoyar ese tipo de emprendimientos. Como decía Fabián, hay muchas cuestiones técnicas para que podamos desarrollar la lechuga, lechuga por poner un ejemplo de un producto delicado y que el clima lo afecta un montón. Y no hablemos de la nieve, simplemente un cambio de 2 grados para arriba o para abajo te quema la producción. Entonces que también tiene que haber un esfuerzo de las instituciones de apoyo, de los productores y demás, y una cuestión cultural y una decisión también como sociedad de querer tener un autoabastecimiento. Sí, no sé qué les parece. Sí, personalmente coincido y nada, creo que hay que acompañar este tipo de iniciativas que están en, el hecho de pensar en la soberanía alimentaria, es un concepto que viene bastante en boga últimamente y que también se asocia a otras cuestiones que tienen que ver ya con las grandes industrias dedicadas, la gran industria en sí mismo, de las empresas que tienen producción, transgénica, por ejemplo, y han levantado mucho toda esta cuestión de la soberanía que no solo se asocia, a la no dependencia, sino también a que el consumidor tiene derecho a saber qué es lo que está consumiendo, qué es lo que está llevando al cuerpo, y también, ahí vienen otras cuestiones como lo orgánico, el valor del orgánico dentro del mercado, la importancia que se le da, a otro tipo de cuestiones que tienen que ver también con alimentos, y creo que todo tiene que ver con todo. Se relacionan bastante.